Hola, ¿qué tal chicos? Gracias por venir a clase, bienvenidos. Y en esta ocasión vamos a ver la clase de los diferentes tipos de ángulos que existen precisamente en esto que hemos denominado un cuadrante cartesiano o plano cartesiano. Como podemos observar, vemos que el plano cartesiano está conformado precisamente de dos ejes, un eje horizontal, un eje vertical. El eje horizontal recibe el nombre de eje de las abscisas y el eje vertical recibe el nombre del eje de las ordenadas. Esto lo analizaremos un poquito más a fondo cuando veamos la clase de geometría analítica. Ahorita por lo pronto vale la pena tomarlo como referencia precisamente para indicar los diversos tipos de ángulos que existen y cuál es el nombre que tienen de acuerdo a la medida que cada uno de ellos posee. Vamos a comenzar y vamos a iniciar con el primer ángulo, que es uno de los básicos. Vamos a iniciar precisamente con un ángulo al cual se le dio el nombre precisamente de ángulo recto. Este ángulo recto tiene la característica de medir 90 grados. Si ustedes recuerdan, en un video anterior vimos que existen tres tipos de sistemas: el sistema circular, el sistema sexagesimal y el sistema centesimal. En este caso, vamos a empezar a medir ángulos en el sistema sexagesimal. El ángulo recto es el ángulo que mide 90 grados, pero si lo representamos gráficamente, ¿dónde se encuentra ese ángulo? Bueno, ese ángulo nace precisamente desde aquí, que este tiene un valor de 0 grados. Conforme va avanzando, vale la pena mencionar que los ángulos siempre se van a medir en sentido contrario al giro de la manecilla del reloj. Cuando un ángulo gira al contrario de la manecilla del reloj, decimos que los ángulos tienen un sentido positivo. Por el contrario, si tenemos un ángulo que gira en el mismo sentido que la manecilla del reloj, decimos entonces que es ángulo de un tipo negativo. ¿Ok? Esto que no se nos olvide porque es básico en el manejo de la geometría. Empezamos a medir los ángulos a partir de 0 grados. 0 grados y empieza a avanzar. Conforme va avanzando, existen aquí una cantidad interesante de ángulos que se van formando precisamente conforme la línea va subiendo, hasta llegar a la parte superior, que es aquí precisamente donde nos encontramos a los 90 grados. Cuando tenemos ese ángulo de 90 grados, decimos entonces que de aquí a acá tenemos un ángulo recto. Este ángulo mide 90 grados, por lo tanto recibe el nombre de ángulo recto. ¿Okay? Si seguimos avanzando, este ángulo a la vez sigue generando obviamente valores que van en incremento. Al llegar al otro extremo, es decir, a este lado, podemos entender que de 0 subió a 90 y de 90 se le suman otros 90 y llegaríamos aquí al ángulo de 180 grados. Los ángulos siguen avanzando. Un ángulo entonces, fíjense, un ángulo entonces que parte de 0, llega a 90, avanza y llega a 180, se le conoce precisamente como un ángulo llano. Este ángulo llano es el que tiene una medida de 180 grados. ¿Ok? Ángulo llano mide 180 grados. No son los únicos ángulos que existen. También podemos entender que hay ángulos que tienen una medida mucho más pequeña. Ese ángulo lo vamos a poder encontrar desde el origen, en cualquiera de estos 4 cuadrantes. Vamos a entenderlo de esta forma. Este ángulo parte de 0. Aquí aproximadamente sería 35 grados, más o menos, ¿verdad? Este ángulo que mide de 0 a 35 grados le vamos a llamar ángulo agudo. Este ángulo recibe precisamente ese nombre, ángulo agudo. Y es aquel que mide menos de 90 grados. Por lo tanto, otra definición muy práctica para ángulo llano, pues es aquel que mide 180 grados o mide 2 veces un ángulo recto. 2 veces un ángulo recto. ¿Ok? Si entendemos este concepto básico, ya podemos entender que en base a estos pueden surgir otra cantidad interesante de ángulos. Como por ejemplo, si yo tengo la oportunidad de sumar
varios ángulos que se encuentran dentro de un mismo cuadrante, es decir, tengo este ángulo de 35 grados, pero al mismo tiempo puedo tener otro ángulo que mide 60 grados y otra vez puedo tener la oportunidad de medir otro ángulo, por ejemplo, que mida, vamos a suponer, 80 grados. Estamos entendiendo que la suma de este ángulo 1, vamos a llamarlo así, con este ángulo número 2, con este ángulo número 3, me tiene que dar, obviamente, la suma total de la cantidad de grados que estoy sumando. Es decir, si ponemos un ejemplo bien práctico, vamos a manejarlo de esta manera. Vamos a llamarlo de alguna forma por sus letras, ¿sale? Aquí tengo A, B, C, D, y el de 90 le vamos a llamar ángulo E. Ángulo E. Vamos a ver si alcanza a salir en la cámara. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Si vamos a hacer el ejercicio práctico, bueno, una vez que ya entendimos cómo se maneja esto, vamos a colocar el valor de cada uno de los ángulos. Como mencionamos en la clase anterior, dijimos que el ángulo AO, acordémonos que la letra que va en medio es exactamente la del vértice. Ángulo AOB más el ángulo BOC más el ángulo COD más el ángulo DOE me tiene que dar una suma total de 90 grados. Cuando en geometría tenemos esta condición en la que la suma de varios ángulos me da como resultado un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, entonces podemos decir que a este tipo de ángulos se les llama ángulos complementarios. Ángulos complementarios. ¿Ok? Vamos a abrir un poquito la toma. Se les llama ángulos complementarios. ¿Ok? Por el contrario, si en el mismo ejercicio pudiéramos determinar la existencia de otros ángulos, es decir, que se extienden más allá de 90 grados, podemos colocar otros valores que también entran dentro de la sumatoria de ángulos. Como lo dijimos hace rato, teníamos el ángulo EOD. El sentido es diferente, no pasa nada siempre y cuando no le cambiemos el valor al vértice. ¿Okay? Ahora tenemos el ángulo EOF, por ejemplo, y el otro sería FOG, y terminaríamos precisamente con un ángulo GOH. Cuando anexamos esos tres ángulos, más que se vienen a sumar a los 90 que ya formaron los primeros cuatro ángulos, entonces podemos decir que la suma total, que va de 0 a 180, me forma ángulos de tipo suplementario. ¿Ok? Ángulos que me forman precisamente ángulos de tipo suplementario. ¿Ok? Esos son los ángulos básicos que manejamos. Existen evidentemente otro tipo de ángulos, como aquellos que son el ángulo que realmente no existe, es decir, el ángulo que siempre se mantiene sobre el eje horizontal. El ángulo de 0 grados, que se le llama precisamente ángulo nulo. Y también podemos entender que existe el ángulo que le da la vuelta entera, le da la vuelta, el giro completo, de 0 a 360 grados. ¿Por qué 360 grados? Por algo bien sencillo. La medida es que de 0 a 90 forma un ángulo recto. De 90 a 180 formará dos ángulos rectos o bien un ángulo llano, es decir,
un ángulo de 180 grados. De 180 a 270, que es la siguiente medida, porque se vuelven a sumar otros 90 grados, y de 270 al ángulo que cierra precisamente en 360 grados, de aquí a acá. Y si nos fijamos, dio el giro completo. A este tipo de ángulo que da el giro completo dentro del mismo cuadrante se le llama ángulo perigonal, o también se le conoce como ángulo conjugal. ¿Ok? Estos son los diversos tipos de ángulos. Vale la pena entenderlos, vale la pena identificarlos, sobre todo al momento de hacer ejercicios. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque cada ángulo tiene su nombre y el nombre está dado con referencia al valor que tiene su medida o al valor que tiene la medida de varios ángulos que al final de cuentas suman una cantidad única, ya sea 90, 180 o 360 grados. Espero que esto haya sido de su ayuda, de su comprensión, y esperando verlos en una siguiente clase, quedamos precisamente a sus órdenes. Muchas gracias y nos vemos pronto.